Números capítulo 7, versículo 1. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. Y los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Zuar, jefe de la tribu de Sagar. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén.
Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Elisaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y los aspersorios pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros,
5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina, amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 aspersorios de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba 1,5 kilos y cada aspersorio 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llevaba a 27 kilos, según la tasación oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de 1,4 kg. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año y 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron un total de 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó una voz de entre los 2 querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Números capítulo 8, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraban hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés:
toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíale agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y consagrarás a toda la comunidad israelita. Y presentarás a los levitas ante el Señor, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos, y tú harás propiciación por ellos, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y otro como holocausto para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mecida. De este modo apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los apartaré para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas, y harán propiciación por ellos para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón, y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida e hizo propiciación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés: esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán de sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los 50. Después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Números capítulo 9, versículo 1. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo: los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron: hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida junto con los demás israelitas. Moisés les respondió: esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor.
solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según las disposiciones al respecto. Si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y preceptos. Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Números capítulo 10, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirá contigo únicamente los jefes de la tribu de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este. Al segundo toque, las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y el sacrificio de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden del Señor, dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaban a Asón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Zuar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Les siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur.
Selumiel, hijo de Zurisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas, que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Les siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamiel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos, partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ahiezer, hijo de Amisadai. Magiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ahirá, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Esta era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo al madianita Oá, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No, no iré, respondió Oá. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de la presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Números capítulo 11, versículo 1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo, y al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, y no vemos nada que nos sea que este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre 2 piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacían pan con él. Sabían a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concedí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que los prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión
y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto lo pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne, y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres, ¿y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzaría, y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descendió sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo cogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera había empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y lo siguió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabá el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Números capítulo 12, versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: salgan los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa
Él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le quedó la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: Te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor: Oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: Si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después, el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Números capítulo 13, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nafji, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí; y Jehuel, hijo de Maqui, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: Suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en la que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre 2 lo llevaban colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev.
Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que estamos explorando se traga a sus habitantes, y los hombres de allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Números capítulo 14, versículo 1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara. Con tu nube reposas sobre tu pueblo, y eres tú quien lo guía, de día con la columna de nube, y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió: me pides que los perdone, y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor le dijo a Moisés y Aarón:
¿Hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llegarán a cuestas su maldad, y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor, y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que, al volver, difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso, los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Cuando Moisés terminó de decirle esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. Números capítulo 15, versículo 1. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Para que esa ofrenda sea un aroma grato al Señor, el que presente su ofrenda deberá añadirle, como ofrenda de cereal, al Señor 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite. A cada cordero que se ofrezca al Señor como holocausto o sacrificio, se le añadirá como libación 1 litro de vino. Si se trata de un carnero, se preparará una ofrenda de cereal de 4 kilos de flor de harina, mezclada con 1,5 litros de aceite. Como libación, ofrecerás también 1,5 litros de vino. Así será una ofrenda de aroma grato al Señor. Si ofreces un novillo como holocausto o sacrificio, a fin de cumplir un voto o hacer un sacrificio de comunión para el Señor, junto con el novillo presentarás como ofrenda de cereal 6 kilos de flor de harina mezclada con 2 litros de aceite. Presentarás también como libación 2 litros de vino. Será una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Cada novillo, carnero, cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada. Procederás así con cada uno de ellos, sin que importe el número de animales que ofrezcas. Cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas instrucciones.
Si un extranjero que viva entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas mismas instrucciones, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando entren en la tierra donde yo los llevo y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Señor. De tu primera hornada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera hornada. Podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, es decir, con todos los mandamientos que el Señor le dio a ustedes por medio de Moisés desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Si el pecado de la comunidad pasa inadvertido, ésta ofrecerá un novillo como holocausto de aroma grato al Señor, junto con la libación, la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio, tal como está prescrito. El sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita, y serán perdonados porque fue un pecado inadvertido y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron. Toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros, porque todo el pueblo pecó inadvertidamente. Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de 1 año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que haya pecado inadvertidamente. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente.